Al comenzar el día, recuérdate, hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas y hurañas. Todas estas cosas le suceden por ignorancia del bien y del mal. Pero yo, que he visto la naturaleza del bien como lo bello y del mal como lo feo, y la naturaleza del que yerra como pariente mío, no por la sangre sino por la participación en la razón, no puedo ni ser dañado por ninguno de ellos, ni irritarme contra mi pariente, ni odiar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción, amigos. Hoy quiero que nos quedemos un momento con estas palabras. Palabras que no son bonitas, ¿no? Palabras que no son muy positivas. Es más, algunos las van a percibir como absolutamente pesimistas y por eso, para aclarar y darles un verdadero sentido estoico, pues las vamos a poner en contexto en un momentico. Pero por ahora, pues no son definitivamente frases para colgar en la pared. Son más bien un recordatorio crudo, honesto y tremendamente humano. Porque al leer este pasaje podemos deducir fácilmente que Marco Aurelio no se despertaba en la mañana esperando un día ideal, ¿cierto? Se despertaba preparándose para un día difícil, un día complicado. Este pasaje, amigos, abre el libro 2 de las Meditaciones. Y aquí Marco Aurelio se habla a sí mismo, antes de salir de su carpa de campaña y enfrentar el mundo real. Escribe como alguien que sabe que le esperan conflictos, roces, decepciones e ingratitud. Este, amigos, es un tema presente a través de todo el libro de Meditaciones y es el tema que vamos a tratar esta semana. El cansancio moral. Ese desgaste silencioso que causa el hacer lo correcto una y otra vez en un mundo que no siempre responde con justicia. Ahora vamos a aclarar. Ya sabemos que a los que seguimos el estoicismo se nos tilda muchas veces de pesimistas, precisamente porque promovemos actitudes como las que Marco Aurelio propone aquí para estar preparado para los desafíos que podemos encontrar en nuestros días, ¿no? Pero la realidad es que esta reflexión matutina que hacía Marco Aurelio no es una invitación al pesimismo, sino una forma de abrir los ojos. Los estoicos llamaban a este ejercicio premeditatio malorum, ¿recuerdan? Ese concepto difícil de entender, pero que significa simplemente anticipar con serenidad lo que podría salir mal para no ser tomado por sorpresa. En otras palabras, debemos siempre esperar lo mejor, pero siempre también debemos estar preparados para cualquier obstáculo que se pueda presentar, siempre basados en la naturaleza de las situaciones que se nos vayan a presentar y también basados en nuestras propias experiencias de vida previas. No debemos hacernos falsas expectativas, ni buenas ni malas. Premeditatio malorum para Marco Aurelio significaba empezar el día con la mente firme y con el corazón disponible, sabiendo que ocurriera lo que ocurriera, él siempre iba a poder responder con virtud. Y al leer otros apartes de meditaciones, nos damos cuenta que incluso aquello que parece negativo se transforma para Marco Aurelio en una fuente de aprendizaje. Así que podemos concluir que cada experiencia, independientemente de si es una experiencia desagradable o incómoda, se convierte también en un entrenamiento del carácter nuestro. Y así, el día por duro y por difícil que sea, deja de ser algo que simplemente debemos soportar y se convierte en algo que debemos aprovechar. Ahora, para conocer un poco más sobre la vida de Marco Aurelio, hay que decir que él en realidad nunca deseó el poder. Marco Aurelio desde joven siempre mostró una inclinación más profunda por la filosofía y por las letras, que en realidad por la política o la gloria militar. Él no era mucho de eso. De hecho, siendo sinceros, y después de que uno lee su historia un poco, uno se da cuenta que él aceptó el título de emperador más por deber que por deseo. Además, él nunca esperó cargar solo con esa responsabilidad porque así era que lo había dispuesto el emperador Adriano antes de morir cuando dejó sus instrucciones a Antonino Pío. Él le dijo que Marco Aurelio debía gobernar en corregencia, es decir, compartiendo el gobierno con su hermano adoptivo Lucio Vero, que en realidad era una figura muy distinta a él. Él era mucho más inclinado al placer y al lujo y al reconocimiento público que a la vida interior y a la disciplina filosófica. Y bueno, pues así fue como ocurrió. Ellos gobernaron juntos hasta cuando Lucio Vero murió en el año 169. Y a partir de ahí Marco Aurelio continuó solo por los siguientes
12 años. Continuó al frente de ese vasto imperio, llegando a ser el hombre más poderoso del mundo y también el último de los conocidos como los 5 buenos emperadores romanos. Y es precisamente a partir de estos últimos años, de esos últimos 12 años de su vida, que fueron marcados por guerras, por peste y por un caos total, cuando se cree que comenzó a escribir este diario personal que hoy conocemos como Meditaciones. Y pues no resulta difícil ver la conexión, ¿no? En estas páginas no vemos nunca a un emperador celebrando el poder, sino a un hombre supremamente cansado que, en medio del peso del deber, se recuerda a sí mismo todos los días por qué vale la pena seguir actuando con virtud, aun cuando hacerlo resulte agotador. Porque Marco Aurelio no tenía el lujo de abstraerse del mundo, él tenía que continuar, él tenía que tomar decisiones, juzgar y seguir liderando. Y por eso mismo se obligaba a regresar una y otra vez a esa pregunta tan esencial que nosotros también debemos hacernos. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cómo enfrentar la vida y sus problemas sin perder nuestro carácter? Marco Aurelio entendía algo que yo creo que muchos de nosotros, sobre todo los que ya sobrepasamos los 40, 45, 50, hemos también llegado a entender con el tiempo y con la experiencia, que lo que en realidad nos desgasta no es un golpe que nos dé la vida, sino la suma de esas pequeñas fricciones diarias que encontramos, ¿no? La falta de respeto constante, la ingratitud repetida, la mediocridad ajena tan pero tan común en estos tiempos, la injusticia que vemos y ante la cual en la mayoría de las ocasiones no podemos hacer nada, nos vemos impotentes ante esas situaciones injustas. Y así una larga lista de etcéteras con la que estoy seguro que muchos se identifican. Ese desgaste constante, amigos, nos lleva a la mayoría de nosotros a volvernos duros lentamente, ¿no? Algunos nos vuelve sarcásticos, distantes, inclusive algunos nos vuelve algo reactivos. Y cuando eso sucede, aunque sigamos haciendo lo correcto en nuestro día a día, algo dentro de nosotros ya ha empezado a alterarse, a cambiar. Y por eso es que este ejercicio matutino es tan relevante, porque Marco Aurelio no reflexiona de una manera optimista e irreal, diciéndose, ay, hoy todo va a salir bien y hoy todo va a ser color de rosa. No, él siendo muy realista y muy consciente de su situación y de la naturaleza de su vida y de las cosas que tiene que enfrentar, él se dice, esto es en realidad lo que probablemente va a ocurrir hoy. Y al anticiparlo, pues él removía esa sorpresa emocional en la que no nos gusta pensar, ¿no? A nosotros no nos gusta pensar en que algo nos va a sorprender, especialmente si son situaciones negativas las que nos vamos a encontrar o las que nos va a tomar por sorpresa. Él decidía estar y llegar preparado a cada situación que el día le fuera a traer, ya fuera una situación buena o una situación mala. Ahora, subámonos al tren del tiempo y bajémonos hoy, en enero del 2026, porque al traer todo esto a nuestra vida actual, el paralelo que podemos hacer es básicamente inmediato. Si pensamos en nuestro sitio de trabajo, a nivel laboral, apuesto a que se les viene a la mente aquel colega que no cumple y que siempre tiene una excusa para todo, ¿no? O tal vez se les venga a la mente el jefe que no escucha, o el cliente que exige sin agradecer. Y si pensamos en la familia, muchas veces nos encontramos con decepciones, con roces, con conflicto o con falta de compromiso. Sí, y si pensamos en la vida pública o en las redes sociales, ahí sí pues ni qué decir. Nos vamos a encontrar con cada cosa. Nos vamos a encontrar con la fricción constante, con las opiniones personales de todo el mundo, con actitudes muy diferentes a las nuestras que no logran alinearse con nuestros valores y con formas de actuar que en realidad no compartimos. En fin, con conductas de otros que nos agobian y nos molestan. En el mundo moderno existen, amigos, incontables tensiones, muchas tensiones con las que nos vamos a encontrar todos los días. Ahora bien,
Hoy vemos muchas personas agotadas moralmente por eso. Personas buenas que a pesar de todo siguen haciendo lo correcto, pero que a veces se preguntan si vale la pena seguir haciéndolo. Vemos a padres agotados de educar con paciencia. Vemos a profesionales exhaustos de actuar con integridad y con altos estándares en entornos donde eso no siempre se reconoce y mucho menos se recompensa. Ciudadanos del común, cansados de responder con respeto en un clima de división y de confrontación constante, ¿no? Ese agotamiento, amigos míos, es real. No lo podemos negar. Marco Aurelio no lo negaba. Él lo enfrentaba. Y lo enfrentaba con su idea estoica de que no importa lo que ocurra, hay que continuar actuando bien. Hay que continuar por el camino de la virtud. No nos debemos rendir, debemos ser justos en un mundo injusto. Y debemos continuar siendo virtuosos en un mundo que poco o nada aprecia o, hay que decirlo, ni siquiera sabe qué es la virtud. ¿Y por qué debemos continuar actuando bien? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué no debemos rendirnos de una vez por todas? Sería lo más fácil, ¿no? Pues la respuesta es muy fácil. Porque rendirnos significaría aceptar un mundo gobernado por la irresponsabilidad, un mundo gobernado por la intolerancia, la impaciencia, por el irrespeto y por los bajos estándares de la mediocridad. Significaría normalizar lo injusto, ¿no les parece? Abandonar nuestra integridad y en el fondo significaría también dejar la virtud a un lado. Significaría convertirnos poco a poco en algo que no somos y sobre todo en algo o alguien contra lo que hemos luchado posiblemente todas nuestras vidas. Y en esto quiero ser muy claro, porque así como con la tolerancia, debemos seguir actuando bien no por lo que el mundo haga o deje de hacer, ni porque los demás se lo merezcan, sino que lo debemos hacer por nosotros mismos. Actuemos con virtud porque elegimos no traicionarnos, porque cuidar el carácter es una decisión diaria, incluso cuando hacerlo cansa, incluso cuando estemos agotados. Y esta es una idea incómoda, ¿no? Porque lo que ocurre es que continuar actuando bien, aun cuando estemos cansados de hacerlo día tras día, nos quita o, mejor dicho, nos remueve la excusa para bajar nuestros estándares morales y para podernos comportar como queramos, desordenarnos o despelotarnos, como dicen en mi país. Esta decisión de actuar bien nos devuelve la responsabilidad. Pero ¿saben una cosa? Adicionalmente, esta idea de actuar bien también nos libera. ¿Saben por qué? Porque si la virtud dependiera de cómo se comportan los demás o el ambiente o el entorno en el que nos desarrollamos día a día, entonces imagínense, nunca alcanzaríamos la virtud. Pero como depende de nosotros y de nuestras elecciones y de nuestras acciones, pues entonces la virtud siempre está disponible para nosotros. A ver, veamos un ejemplo sencillito y cotidiano a este respecto. Imaginemos a alguien que siempre llega puntual y se esfuerza por cumplir con sus responsabilidades, pero se encuentra una y otra vez con retrasos, con desorden o con falta de compromiso de los demás. Con el tiempo, pues esta persona podría preguntarse, ¿para qué me esfuerzo tanto si al final da igual, da lo mismo? Pero este pensamiento marca el inicio del agotamiento moral. Por eso es que en estas instancias, cuando comencemos a pensar así, aunque debemos reaccionar con tolerancia, no debemos reaccionar con enojo o con desprecio. Pero la exigencia personal más difícil a la que nos lleva este cansancio moral es a preguntarnos si queremos convertirnos en aquello que criticamos. Si queremos normalizar esa mediocridad a la que estamos expuestos todos los días, o si más bien tomamos la decisión de seguir actuando conforme nuestros valores, ajustando lo necesario sin perder nuestra dignidad. Porque cuando nos rendimos, eso es lo que ocurre. Nos convertimos en lo que despreciábamos. Y por esto es que Marco Aurelio nos invita a que, aunque nos cansemos moral y emocionalmente de actuar bien y de apuntar a esa excelencia de la que ya hemos hablado también, debemos seguir caminando en el sendero virtuoso.
Nos invita a reconocer nuestro agotamiento, pero a volver una y otra vez a visitar y a reflexionar sobre nuestros valores. Así que, como podemos ver, las meditaciones no es un libro de motivación personal ni necesariamente un libro de autoayuda. O por lo menos yo no lo veo así. De pronto muchos lo perciben como un libro de autoayuda. Pero para mí, Meditaciones es un libro súper práctico que ofrece ejercicios de vida. Y como estas enseñanzas requieren práctica, pues aquí quiero dejarles una asignación sencillita y muy útil para esta semana. Cada mañana antes de comenzar el día, tómense un minutito, no se van a tomar más tiempo. Y piensen en sus responsabilidades del día. Piensen en las reuniones o en las juntas a las que tienen que asistir, en los proyectos que están trabajando o en lo que están estudiando en la universidad y que puede salir mal. Piensen también en esas personas difíciles, ya sea jefes, colegas o subalternos, con las que tendrán que interactuar en el día. O en esa llamada molesta que van a tener que hacer en algún punto del día también. Y reflexionen. Escriban o inclusive díganse en voz alta algo como: hoy probablemente voy a encontrarme con actitudes que me van a incomodar. Es posible que vaya a tratar con personas que no actúan como yo esperaría. Y es muy probable también que voy a estar expuesto a situaciones injustas, frustrantes, que de pronto me van a molestar y me van a hacer sentir incómodo porque van en contra de mis valores. Estas serán situaciones que no voy a poder controlar. Pero lo que sí voy a poder controlar es cómo respondo a estas situaciones. Y hoy elijo no perder el carácter, seguir viviendo dignamente y elijo también seguir mis principios morales. Esto no les va a tomar más de un minutico, se los aseguro. Y al final del día, si tienen el tiempo y si desean, pues hagan lo mismo. Hagan otra pausita breve y evalúense. Pregúntense en qué momento sentí ese cansancio moral. Cuando estuve a punto de dejarlo todo y botarlo y olvidarme de mis valores, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no lo hice? Amigos míos, es el trabajo silencioso y estoico del que Marco Aurelio nos propone, en sus meditaciones. No vamos a mejorar el mundo de un golpe con nuestra actitud, pero no tenemos tampoco que esperar que las condiciones sean ideales para actuar bien. Debemos actuar bien y continuar actuando bien. Mantengamos la virtud en lo cotidiano, mientras pasemos por situaciones malas. También en lo bueno, ¿no? Y en lo pequeño, en cada situación pequeña que nos encontremos todos los días. Cuando estemos cansados de actuar con virtud, ahí es cuando debemos continuar. Recordemos que el peligro no está en encontrarnos con personas difíciles. El verdadero peligro está en convertirnos en una de esas personas que no queremos ser y que venimos rechazando hace tiempo, o por lo menos rechazando su actitud ante la vida. Y les insisto, amigos, lleven su diario estoico. No importa en realidad si escriben una página completa o solo una frase al día. Basta con una línea que describa cómo se sintieron o un registro sencillo de algo que les llamó la atención durante el día. Eso es suficiente. Y créanme que es profundamente motivador y satisfactorio además. ¿Se imaginan que alguien encuentre su diario dentro de unos años o incluso dentro de unos siglos y que esas palabras que ustedes escribieron sin intención de ser leídas terminen de pronto ayudando a personas en el futuro a reflexionar y a vivir mejor? Será extraordinario, ¿no? Yo a veces me pregunto eso. Y antes de despedirme, déjenme sus comentarios. Escríbanme, envíenme un correíto, propongan temas estoicos que les gustaría que abordemos cuando terminemos ya con ese tema de Marco Aurelio y meditaciones. Y por supuesto, síguenme en redes sociales. Les dejo todos los desenlaces en la descripción de este episodio. Y por ahora, pues, esto es todo, amigos. Me despido de ustedes, no sin antes desearles una feliz semana y siempre recordándoles que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Chao, chao.